testimonio al obispo Fernando Maletti, que ayer justo también nos compartió otro testimonio. Fernando nos decía que él vivía, era sacerdote de la iglesia del Carmen en Urquiza, que está a unas 25 cuadras de San Patricio, más o menos, y él se iba caminando muchas veces los fines de semana, siendo sacerdote joven de esa parroquia, se iba caminando para poder recibir un poco de lo que era lo que se transmitía en San Patricio. O sea, una comunidad que realmente era muy rica en estos dos aspectos, ¿no? Para mí. Y tal vez, fruto de esta vida interior y comunitaria, cuando cambiaron los signos políticos en la Argentina y cuando la cosa ya se puso, fue poniéndose cada vez más espesa, sabiendo ellos que había una situación que se iba de riesgo, de peligro, había como una cosa amenazando sobre la Argentina en general, pero ellos estaban expuestos, decidieron igualmente, no le aflojaron el tranco y se reunieron, esto lo cuenta siempre Rodolfo, pero también encontramos testimonios en el diario de Alfi, se reunieron la semana, justo el lunes anterior, y siempre dice Rodolfo que Alfi les preguntó, ¿qué hacemos? La cosa viene mal, ¿seguimos o no seguimos? Y ellos en comunidad decidieron seguir los designios de Dios y no lo de los hombres. Esto también es algo que evidentemente hace a la identidad de mártires de ellos, ¿no? Creo que a partir de esta decisión comunitaria, de ese encontrarse con ese reto que la vida les ponía, ellos tenían que definir su identidad y su vocación. Ese era el momento. Yo creo que ninguno de ellos quería que lo maten, ninguno. Pero tenían que ser fieles a Dios. Esto ayer, el testimonio de Sergio fue riquísimo cuando nos dice eso. Alf lloraba el 1 de julio a la noche, escribiendo en su diario y contándonos, porque él dice en el diario que ojalá que esto, Señor, se lea cuando vos quieras, ¿no? Y que sea conocido. Y él le decía en ese diario a Dios, yo lloro porque no quiero perder la vida, pero que se haga tu voluntad. Su Getsemaní fue el 1 de julio. Y ese también es otro testimonio enorme que nos dejaron de esa decisión, de esa vocación por ser fieles a Dios. Lo hicieron en forma individual y lo asumieron comunitariamente. Es un poco una síntesis muy apretada, todos conocen más o menos la historia, pero a mí son los valores que creo que me marcaron para toda la vida. Yo, durante muchos años, he tratado de estar siempre alrededor de la causa, de los 5, pero desde hace 12 años aproximadamente, fui invitado por la comunidad, por la congregación, a cumplir el rol de vicepostulador, es decir, acompañar y colaborar en la clasificación de los documentos de ellos, y por eso después se formó un equipo. Estamos con Horacio, estamos con Rolando Sabino y con Inés Ferrando, colaborando con el trabajo de Juanse, que es el postulador, para poder clasificar toda la documentación que ellos nos hacen. Y a partir de esto, ya los últimos 10, 12 años, el enamoramiento mío hacia la comunidad mártir fue total, porque hemos leído y seguimos leyendo cantidad de documentos y
cada vez que pasa el tiempo y más leemos, más nos interiorizamos, corroboramos con mayor firmeza y contundencia que eran hombres de Dios. No hemos encontrado una sola página negra en sus historias, es decir, eran hombres que tenían sus virtudes y tenían sus debilidades, pero siempre, siempre puestos a disposición de Dios y de su vocación, tratando de cumplir siempre con esa vocación. Bueno, tal vez hoy, si me preguntan cuál sería el mensaje, que fue un poco la consigna que nos pusimos para los testimonios del encuentro de ayer, yo creo que hoy ellos nos invitarían a crear comunidad. Creo que ellos nos invitarían a construir comunidad. Y una comunidad que tenga estos dos valores, el de la oración, el del encuentro, el de crecimiento interior, individual y comunitario. Y al mismo tiempo, eso mismo seguramente sabían ellos que nos va a conducir a ser fieles a la vocación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero bueno, la propuesta creo que ellos lograron plasmar fue esa, construir una comunidad en la cual cada uno tenía sus individualidades, su manera de pensar, pero tenían un eje común, que era, estaban atravesados todos por el Evangelio y el amor a Jesús. Esto es lo que me parece a mí que ellos hoy nos estarían proponiendo nuevamente. Crezcan en la unidad, crezcan como comunidad, y esa comunidad sea una comunidad de oración y una comunidad de servicio al mismo tiempo, ¿no? Porque también ellos nos invitaban a ser servidores de los demás. Bueno, un poco esta sería mi presentación. Muy bien, Francisco, desde el Instagram hicieron llegar algunas preguntas, por ejemplo, ¿cuáles fueron los primeros, o sea, cómo fueron los primeros meses en Comisapa después de la masacre de San Patricio? Que tal vez algunos no sabemos bien esa historia. ¿Nos querés contar un poquito? Nosotros, como les dije antes, teníamos en la parroquia una actuación central que era, animábamos la misa de 12, era la misa que en ese momento presidía generalmente el padre Petti, y nos tocaba animarla desde el canto. Lo nuestro siempre fue la canción, ¿no? Y los primeros meses fueron realmente duros en el sentido de que hubo varias llamadas amenazando con que iban a poner bombas en la parroquia, y entonces las misas a veces teníamos que retirarnos del templo con esa amenaza. A veces sentíamos alguna vigilancia, los jóvenes nos sentíamos un poco, no solamente los jóvenes, los grandes también. Era una parroquia que había quedado marcada y una parroquia que estaba como muy observada. Recuerden que, para situarnos un poco, el 4 de julio son apenas 4 meses desde el golpe, o sea, 3 meses y medio, 4 meses desde el golpe. Y estábamos en tiempos de mucha violencia y de mucho miedo, había muchísimo miedo en la sociedad. Y nosotros, bueno, tratamos de vivir ese ejemplo que ellos nos habían dejado. Éramos muy jóvenes todavía, pero nos habían infundido un valor extraordinario por el ejemplo que nos habían dado. O sea, estar en la misa de San Patricio, estaba todo tan fresco, estaba todo tan vivido. Yo no podía sacarme los 5 cajones en el altar. Me acompañaron muchísimos años.
todavía hoy, cuando me siento frágil, cuando siento que estoy débil por algún motivo, y estoy ahí en misa, vuelvo a tener a los 5 rindiendo su vida, ¿no? Ofreciéndola en favor de la comunidad y en favor de la fe de todos los que nos quedamos para seguir sus huellas. Fueron tiempos difíciles, fueron tiempos difíciles. Acá lo tengo a mi amigo Horacio el Druida, si él quiere recordar algo también de la época, estábamos juntos en el grupo. Miren, yo les quiero confesar algo, ¿no? Hace muchos años que nos conocemos con Francisco, muchos años que disfrutamos de un camino común y de una amistad que a mí me honra. Y cuando hablamos de los mártires, yo sigo emocionándome del testimonio de él, de cómo los mártires lo atravesaron, cómo los mártires lo forjaron en un presente, en un espíritu, en un carisma, ¿no? Para mí, soy menor que Francisco, lo quiero destacar, pero para mí sigue siendo un tipo admirable. Entonces, me parece que mucho de lo dicho por él, espero que ustedes lo puedan recibir, y como está esa palabrita que tantas veces ponemos, nos ayuden a mirar a través de él y a discernir, ¿no? La presencia de los mártires a través de muchas personas. Refresco, especialmente en esta época, lo que comentaba Francisco. Éramos un grupo de jóvenes que estábamos deslumbrados también por todo lo que estaba llegando a la iglesia. Y también disfrutábamos del encuentro, del contacto con el otro, del encuentro, del contacto con sacerdotes que bajaban de pedestales, que traían a la iglesia y te la ofrecían cercana. Eso fueron los primeros contactos que la iglesia nos ofreció a través de los mártires. El otro día no sé con quién charlaba y estábamos tratando de repasar cuál fue el primer palotino que conociste. Y la verdad, para nosotros, el primer palotino fue alguno de los mártires. Entre Dufaux y Liden, en esa época yo vivía al lado de la parroquia, o sea que ya conocía la parroquia desde antes de la llegada de Alfie, y por eso me había contactado desde antes con los sacerdotes, si bien yo era más niño y todo. También destaco los temores que acompañaron ese rato, las presencias oscuras que seguían visitando la parroquia. También destaco que hubo mucha presencia del Espíritu, en eso de que los mártires, a semejanza de Cristo, el primer mártir, también son signos de contradicción, signos de cosas que se chocan, de cosas que se cruzan, ¿no? Que nos obligan permanentemente a discernir qué es lo que está bien, es decir, qué es lo que Cristo nos propone, nos invita a redescubrir y a transitar, y qué es lo que nos aleja de. La parroquia misma, como lugar bendecido por la sangre de los mártires, también sigue siendo un foco de vocaciones en muchas formas, ¿no? Las vocaciones sacerdotales se esperan, pero las vocaciones de los laicos que hacen muchas cosas también sigue siendo fruto de esta sangre derramada, ¿no? Ojalá pudiéramos hacer mucho más. Y bendigo también la presencia de jóvenes que toman la posta, que superan desde los temores hasta las comodidades, y que se ofrecen como testimonio de esos mártires. Yo, punto. Gracias por compartir. Me emocioné un poco escuchándolos hablar,
Tenés El audio, Indy. Se te apagó el audio, Indy. Ahí Ahí está. Decía que la verdad es que escuchándolos me emocioné bastante, no me cuesta demasiado, pero bueno, se transmite a través de sus palabras todo el recorrido que han hecho juntos y me parece como algo hermoso poder compartirlo hoy, porque hoy nuestros mártires para nosotros son luz y vida y bueno, transforman un poco el camino, ¿no?, que venimos recorriendo, así que nada, quería agradecerles a los dos por este momentito y este testimonio. No sé si, Fran, vos querés agregar algo más en cuanto a esto que estaban hablando. No, si querían hacer algunas preguntas, prefería escuchar las preguntas y bueno, a medida que van surgiendo, contestar. Dale. Los que quieran preguntar, activen sus micrófonos y hagan las preguntas a Fran, así vamos contestando. Acá hay una pregunta de jóvenes palotinos que dice, ¿qué rasgos podés identificar de cada uno de ellos? De los mártires. De Pedro, yo diría, Pedro en aquel momento, lo dije muchas veces, era el padre grande, era el sacerdote mayor, era el más, parecía el más conservador de todos, era bastante en la mirada que yo tenía, ¿no? Después cambié mucho, pero era bastante serio, hosco para mí, y tenía la particularidad de que sus misas se rezaban con una forma muy monocorde, sus homilías eran leídas. La verdad que a mí personalmente me aburría Pedro. Y había muchos jóvenes que trataban de escaparle. Nos teníamos más gancho con otros curas como Alfie, como Michael Petty también tenía mucha llegada en ese momento, era un sacerdote jesuita que colaboraba con la comunidad. Liden prefería las misas que eran a la primera hora, del 8 de la mañana, o sea, Liden tenía otro perfil. Pero cada uno, a ver, Pedro tenía esa forma de ser, pero hoy, leyendo sus homilías, te puedo asegurar que Pedro ha pasado el Concilio Vaticano II, lo ha atravesado a Pedro. Y sus homilías, tal vez hoy mismo sería difícil de encontrar homilías de esa calidad de Pedro. Yo hoy me lamento haber tenido esa impresión de joven, porque realmente las leemos y nos sorprende una tras otra. Tenía un nivel y una profundidad y una descripción de lo que era la realidad, de cómo él veía a la iglesia en ese momento. Honestamente, tenía una mirada muy postconciliar, tratándose de una persona grande que había sido formada preconciliarmente. Lo mismo de Liden, tenemos esa imagen de un hombre que era permeable, él tenía esa capacidad de ser permeable a los cambios, él le preocupaba por sobre todas las cosas ser fiel a Dios y vivía su sacerdocio realmente como un santo. Yo he tomado algunas declaraciones testimoniales en este tiempo, he recibido testimonios de gente que me decían que Liden en la confesión, en la escucha, en el consejo, era realmente una persona muy agradable de estar con él. Y tenía, siendo él el delegado, es decir, era el responsable de la comunidad en ese momento, lo que era la rama irlandesa. Él tenía un lugar que le gustaba escuchar y que le gustaba que todos los sacerdotes pudieran también expresarse, y escuchaba a todos.
escuchó a Alfie, escuchó a Pedro, y le tocó vivir en esa comunidad de 3 sacerdotes tiempos difíciles entre ellos también, porque habían situaciones, o sea, si bien estaba la unidad, estaban sus diferencias, y Liden era un poco el nexo entre Alfie Kelly y Pedro Dufo, que tenían los dos personalidades muy fuertes. Y Liden fue el que logró, me parece, ser el colchón de estas dos grandes personalidades. Fue la persona que los terminaba de unir y de juntar. Alfie, cuando tenía problemas con Pedro, se lo decía también a Liden. El año pasado hemos comentado mucho que en el diario de Alfie se ve también esa tensión que había entre ellos, pero al mismo tiempo cómo Alfie y Pedro, que tenían un tema que los dificultaba a veces la relación, lograron superarlo, porque Alfie en un momento determinado escribe en su diario, Pedro me molesta hasta la forma de toser, hasta los ruidos que hace al caminar en el pasillo. O sea, llegó un momento que Alfie estaba desbordado por Pedro, porque había un problema que los movilizaba mucho, y al final él dice, pero yo a Pedro lo tengo que aceptar y lo tengo que amar porque es mi deber amarlo. Y hoy me siento en paz, hablé con Pedro, y esto pasó un mes antes del 4 de julio. Estaba en paz, la comunidad estaba en paz. Después, bueno, aparentemente los últimos días Alfie quiso investigar un poco si había habido gente de la parroquia que había escrito una carta que lo acusaban a él de ser comunista por la homilía que él tenía, o porque molestaba a algunas personas de Belgrano, y también quiso saber si Pedro estaba también con esta gente, pero sabían, estaban los dos muy unidos al final, y creo que bueno, que el 4 de julio los encontró a los 3 en una sintonía que ya iba a ser irrompible para mí. O sea, los encontró justo en ese momento a los 3, pero los 3, especialmente Alfie con Pedro, tuvieron que trabajar esa unidad. Porque, bueno, no es fácil también, teniendo personalidades fuertes, a veces la vida en común. Pero lo lograron. Yo creo que llegaron, así como vivieron juntos, murieron juntos, por algo los llamaron en ese momento, ¿no? Y después los jóvenes, a Salvador sí lo conocía mucho por los campamentos, era muy, muy simpático, era muy carismático con la juventud. A Emilio es el que menos conocí. Lo conocí después por los testimonios, más a Emilio. Lo tenía visto, pero poco en la parroquia. Y la verdad es que descubrí en cada uno de ellos cosas que uno dice, fueron elegidos por esto. Emilio tenía esa capacidad de desprendimiento hacia los pobres que es envidiable, es única. Salvador tenía un carisma, también con los jóvenes, una capacidad de amar y de conducir a la juventud, que realmente era un líder en esa época, y llegaba muchísimo. Y bueno, y los 3 sacerdotes, cada uno en su estilo, eran también hombres de Dios. Gracias. ¿Alguno quiere hacerle alguna pregunta? No los mordemos. Hola. Acá un comentario pusieron. A ver.
No sé. Dicen, desde Miami, dice, ¿cuál es el estado de proceso de beatificación? Como primera pregunta. ¿Y cuál fue la actitud de Monseñor Guillermo Liden con respecto a la comunidad palotina y el crimen del 4 de julio? Esas son dos preguntas. Perdón, pero está todo medio junto y leo un poco mal. Lo que dice es que, bueno, esos, ¿no? ¿Cuál es el proceso actual de la beatificación y cuál fue la actitud del Monseñor Guillermo Líder con respecto a la comunidad palotina y el crimen del 4 de julio? A ver, el proceso de beatificación en este momento está en una instancia todavía local. Es una instancia donde tenemos un tribunal que está formado por la curia desde hace ya muchos años, donde lo último que hubo fue un pedido a la comunidad para que se expida si la comunidad quería que se haga una sola causa en la cual vayan los 5 juntos o 5 causas, cada una por separado. Y la comunidad lo evaluó, hizo una presentación que lleva la firma del rector general y del superior provincial palotino, y en la cual se le pide a la curia que la causa sea una sola, porque por muchas razones que se han analizado ahí, se consideró que el hecho de que los hayan matado a todos juntos en la casa, el hecho martirial, marcaba justamente que ellos tenían que tener su causa en común, y que todos fueron llamados el mismo día, a la misma hora, fueron asesinados por las mismas manos, y la verdad es que creemos que en todo caso fueron víctimas de una decisión del poder de ese momento, pero también ellos entregaron sus vidas tras una opción personal de ser fieles a Dios y a lo que Dios le pedía en ese momento. Y lo hicieron comunitariamente esa decisión. Así que entendemos que la causa tiene que ser una. La causa de los mártires riojanos, por ejemplo, fueron por separado, eran 4 causas, y cuando llegaron a Roma, en Roma las unificaron. Bueno, nosotros como comunidad entendíamos que esto mismo tenía que ser desde acá mismo. Así que bueno, ese es en ese momento, en este estado estamos, o sea, hemos pedido que sea una sola causa, y ahora esperando que la curia tome alguna decisión respecto de esto, ¿no? A ver cómo tiene que llamarnos en algún momento. Se están tomando declaraciones testimoniales, pero bueno, estamos esperando ya que la decisión de progresar en la causa es una decisión de la curia, entendemos, del Tribunal Canónico local. Y la otra pregunta, la de Guillermo Liden. Sí. Mira, la relación que teníamos nosotros con Guillermo Liden era los 4 de julio. Él era el vicario de Belgrano, era el obispo de la diócesis de la Vicaría de Belgrano, y siempre le tocaba acompañar y celebrar y presidir la misa del 4 de julio. Sus homilías, que es lo que yo les puedo decir, estaban siempre enmarcadas en el amor que él sentía por ellos, siempre hablando de ellos como hombres de Dios, y en esa capacidad que nos pedía
de poder perdonar, de saber perdonar. Su vocación como obispo, en ese sentido, yo creo que estaba marcada por estas dos líneas. El hecho de ser hermano de Alfredo y de ser el obispo de Belgrano lo colocaban siempre en la misa del 4 de julio, y esa fue su línea de pastoral, que yo recuerdo. También tenemos que tener en cuenta que a Guillermo Liden le tocó acompañar los primeros años, que eran años de mucho miedo, de mucho temor. Era una misa difícil de presidir. Había muchos oídos puestos y muchas miradas en esa misa y en esa iglesia, ¿no? Otra cosa que me ocurre, no sé si alguien quiere comentar algo más sobre estos temas. Yani Vera quería hacer una pregunta. Yani, si querés activar el micrófono. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Francisco, ¿cómo estás? Soy Janina, hace unas semanas hablamos por teléfono por unas preguntas de la facultad que te hice. Sí, ¿qué tal, Yani? Soy yo. Mucho gusto. Agradecerte nuevamente por esa hora y cuarto charlando, de la cual aprendí mucho. En realidad no es una pregunta lo que quería hacer, solamente es una reflexión. A partir de este llamado, que nada, que tuve datos que yo no sabía, fui a una escuela palotina igualmente, pero siempre trabajamos desde otro lugar, no la causa en sí y demás, entonces me pareció muy interesante lo que hablamos. Y me puse a pensar un poco, a reflexionar, también hablo con Indy porque somos amigas hace muchos años ya, y me di cuenta que muchos jóvenes, uno puede ser más o menos allegado a la iglesia, pero que los valores de los mártires como que nos atravesaron siempre, por más de que capaz no vayamos y demás, siempre estamos como trabajando esto en comunidad, de diferentes maneras quizás de hacerlo, pero que nada, que me parece que esto pasa y que nos sigue pasando, y espero que nos siga pasando muchos años más, y que estar un domingo hoy charlando sobre esto tiene que ver con lo que hablamos de mantener viva la memoria, ¿no? Y de que ustedes que estuvieron nos cuenten todas estas cosas y que se vaya transmitiendo oralmente en este caso, me parece súper lindo y les quería agradecer por hacerlo y compartir con nosotros también. No, para mí es un placer estar compartiendo este momento. La verdad que nos anima muchísimo cada vez que nos encontramos con la gente joven, porque lo que recibimos es un enganche total con el tema de los mártires. Hay pocos temas hoy, me parece, dentro de la iglesia que peguen tanto y que haya tanta afinidad y tanto ida y vuelta como de la entrega martirial, porque bueno, realmente es el testimonio mayor que nosotros podemos transmitir. Y si ese testimonio está referido a una comunidad mártir, en donde 5 personas decidieron de alguna manera entregarse por amor a la fe que tenían, bueno, es contundente, es un testimonio muy fuerte realmente. Y lo que vemos es que la verdad es que los jóvenes principalmente enseguida encuentran que tiene un contenido y un mensaje difícil de hallar en lo que las sociedades actuales nos ofrecen a diario, ¿no? Esto realmente lo vemos, lo vivimos cada vez que hay la oportunidad de encontrarse con gente joven. El encuentro de ayer, por ejemplo, hubo muchísimos jóvenes que estuvieron siguiendo
todas las 2 horas que tuvimos de testimonio. Y esto pasa siempre, se repite siempre. Y bueno, tenemos la experiencia también de ver jóvenes que ya están construyendo comunidades, lo vemos a Leo, lo tengo ahí enfrente, y quiero realmente decirle que él con su entrega, con esta misión que asumió de acompañar a la gente de la Cárcova desde hace más de 100 días, de sumarse a la comunidad de los padres que están ahí trabajando con Pepe, con Eduardo. Realmente a nosotros nos conmueve también porque sabemos que Leo es de nuestros jóvenes que más se ha enganchado con el tema de la comunidad mártir y que la lleva también en su corazón. Bueno, Leo, si querés, te pido por favor que nos cuentes un poquito de tu experiencia también, porque es muy rica y es muy linda para participarla a los demás. Gracias, Fran, ¿cómo andás? Tanto tiempo, che, qué bueno verlos a todos. No, cortito porque en algún otro espacio ya lo compartimos, pero bueno, recuerdo, conectando con esto de los mártires, que allá en el 2016, que termina la misa, el 4 de julio, nos acercamos a algunos, con mucha presencia, como siempre, de distintos curas, obispos en aquella misa, entre ellos estaba el padre Pepe y Paola. Bueno, nos acercamos para tratar de comenzar un camino que quizá no sabíamos hacia dónde iba bien, pero en esto de que siempre decimos que es fundamental hacer memoria, exigir justicia, buscar la verdad, buscar a los responsables del asesinato de nuestros hermanos, también es fundamental traer esos testimonios a la vida concreta de hoy. Y bueno, en aquel momento, en 2016, nos acercamos a Pepe y quisimos era un 4 de julio, después de la misa, y quisimos empezar un apostolado, un laburo concreto, y así surgió el vínculo. Nos abrió una capilla acá en La Carca, en uno de los barrios de Poseidón Suárez, y empezamos dando apoyo escolar. Lo veo a Santi, a Indy, y se me olvidó alguien que esté en el Zoom que también está colaborando con nosotros todo este tiempo, 2016, 17, 18, 19. Y este año estábamos por empezar y bueno, ahí quedamos, ¿no? Y en lo personal, en marzo me vine a vivir acá para acompañar la vida de la gente desde acá, trabajar en los comedores, en la desinfección de los pasillos y de los lugares comunes, porque acá, bueno, el hacinamiento es muy grande, entonces a veces, como siempre decimos, es mejor que la gente esté afuera. Empezamos con un comedor en marzo, 200 personas, hoy estamos con 3.000, en 5 capillas distintas que tenemos desplegadas acá, estamos dando de comer a la gente, en articulación con el municipio, con los gobiernos nacionales y provinciales por el tema del alimento, pero la misma comunidad, ¿se escucha bien? Re bien. Una comunidad que trabaja en cada capilla rápidamente, sin mucha asamblea ni reunión, se organizó y empezó a cocinar y a trabajar, ¿no? Tenemos equipos de cocción, los mismos villeros de acá, la gente que vive acá es la que cocina, la que trabaja, y después otro grupo que son los que están en recuperación de adicciones o demás, están con mochilas pulverizadoras, que son los cazafantasmas, como le decimos, disparando no sé qué producto para matar esta peste, y van por los pasillos todas las mañanas desinfectando. Estamos abriendo 2 casas nuevas ahora de hospitalidad transitoria, que en criollo es básicamente hacer que los familiares de los que empiezan a enfermarse puedan salir y tener lugares donde vivir. Preparamos dos espacios, uno que nos prestó la UNSAM y otro que era una capilla de la parroquia. Están preparadas para recibir familiares sanos de los que empiezan a enfermar. Acá desde marzo esto es un quilombo económico y social, no hay changas, no hay laburo, pero con cierto orden, ¿no? Porque hay una presencia muy grande de la iglesia, de los movimientos sociales, del municipio. Pero es verdad que era como un gran lío, pero desconectado de lo sanitario, ¿no? Porque es como que no teníamos casos, entonces se corta el laburo, se corta todo de repente en marzo, y
y la gente, como todo, ¿no? Si no lo tenés alrededor, primero la Europa, después la capital, pero ahora ya empezó a crecer la famosa curva de los sanitarios, ya hay enfermos, muertos, y lo que estamos viendo en todos lados. Y algo que recalco lo que decía Pepe el otro día en la reflexión para lo de ayer, el momento de ayer previo a la misa, era esto de, bueno, cuando tenemos tan cerca la muerte como en estos tiempos, ¿no? Que todo es contar muertos, enfermos, cuánto más se valoran los testimonios de mártires o gente que dio la vida. Y algo que charlábamos con los scouts recién, de una pequeña testimonio ahí, la veo a Sol ahí también conectada, en San Patricio, era esto de que también en los que no los conocimos, tomar a los mártires. El pañuelo de nuestro grupo scout es rojo por la sangre de ellos, blanco por la pureza, pero rojo por la sangre de nuestros mártires. Y qué bueno tener estos testimonios tan cerca, con todo lo que dolió su asesinato impune todavía, que hay que esclarecer, de tener estos testimonios tan cerca para tomarlos como bandera, como ejemplo. Lo mismo nos pasa en la iglesia con los santos, que no son más que ejemplos, en nuestra patria, que fueron sino San Martín, Belgrano, Juan Azurduy, Cecilia Grierson, Rosas, tantos otros ejemplos que tenemos para construir una patria un poco más justa, eran personas de carne y hueso que lloraban, se reían, les dolían las cosas, tenían sus momentos buenos, malos, sin embargo, en el momento fundamental de sus vidas, supieron cuál era el norte para apuntarle. Y bueno, nosotros tenemos un caso muy cercano, que son estos nuestros hermanos, nuestros mártires palotinos, que hacen que además de mirar para atrás para exigir justicia, miremos para adelante con acciones concretas, en este caso en lo colectivo de nuestro grupo de San Patricio y personal viviendo acá, acompañar la vida de la gente de acá desde una de las tantas villas, ¿no? Y tantos ejemplos que hay. Porque también creemos que, así como en los 70, nuestra Argentina y Latinoamérica tenía sus tremendos problemas con las dictaduras y todo lo que ya muchos de ustedes vivieron y no tengo nada que contar. Hoy nosotros, nuestra generación, tiene un gran desafío que es, entre varios, pero uno de ellos es terminar con la desigualdad extrema que hay en las sociedades, en las ciudades, en las provincias, en los países y a nivel global, ¿no? Gracias, Leo, por tu participación. Te corto un toquecito porque Juan se está pidiendo la palabra y así ya no nos alargamos tanto que estamos como en hora. Juanse, ¿estás por ahí? Gracias, Leo. No, si terminaste bien, si no, seguí, no hay problema. Estamos, Juanse, qué bueno verte, che. Lo mismo digo, gracias por estar. Yo vuelvo para atrás, porque la pregunta que había hecho este señor Hugo, si no miré mal por ahí, era un poquito más larga. Con respecto a la causa, primero una cosa que Francisco no dijo es que el año pasado nombraron un promotor de justicia nuevo. En castellano fácil, eso es el que se llama popularmente abogado del diablo, ¿sí? Y es el promotor de justicia, no existe más esa figura abogado del diablo, eso era el derecho antiguo antes del 82, después le cambiaron el nombre. El promotor de justicia es el que junto con el notario, que es el padre Rubén Fur, que es palotino de la región, son los que técnicamente y verdaderamente toman los testimonios, ¿sí? No es trabajo de los postuladores. En realidad, cuando lo hacemos medio por la colectora, por decir de alguna manera, pero siempre con anuencia del tribunal. Y ellos empezaron el año pasado a tomar muchos testimonios, principalmente Rubén, y durante el año pasado creo que, si la cuenta no me falla, tomaron mucho más testimonios que en los últimos 10 años, ¿sí? Con lo cual eso es importante. Lo que pasa es que ahora la pandemia se lo tragó todo. Eso de trabajo ahora, de trabajo de campo, es imposible de hacer. Pero todo lo que hay sirve para un futuro, para poder agregarlo a la causa. Testimonios que se buscan a las personas y no son todos testimonios a favor siempre, ¿sí? Eso hay que tenerlo en claro también, porque a veces por ahí corremos el peligro de encerrarnos en un círculo propio y de creer que estamos todos de acuerdo y pensamos, por ahí todo lo que estamos acá estamos de acuerdo y pensamos igual, o más o menos igual, con algunos matices. Pero dentro de la cosa también hay gente que puede y tiene que testificar en contra, porque si eso se nos escapa, ese es el trabajo del promotor de justicia, ¿sí?
Pero bueno, en todo caso, eso es muy técnico. Y lo otro, para no alargarme, la segunda parte de la pregunta es que aparecía en la película La Masacre, 4 de julio, La Masacre de San Patricio, aparece en una imagen Monseñor Liden confirmando en la ESMA. Yo le pregunté a los muchachos, porque que hicieron la película, pues los conozco de infancia, de San Patricio, Belgrano, cómo habían conseguido la imagen, o si tenían algo más de la imagen. Nunca llegamos a preguntarle a Monseñor Liden, porque técnicamente él podría haber estado en la ESMA, porque era el vicario de Belgrano y le caía dentro de su jurisdicción, pero la ESMA, como Escuela de Mecánica de la Armada, no es de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Todo territorio militar pertenece al obispado castrense. Entonces es medio un hallazgo esa imagen de que él estuviera ahí, ¿sí? Eso por un lado, o sea que dentro de lo que es el derecho eclesiástico, digamos, las jurisdicciones, es medio raro. Tal vez puede haber sido que justo el vicario castrense no haya podido, se haya comunicado y le haya pedido a un auxiliar de la Arquidiócesis de Buenos Aires que fuera, ¿sí?, a hacer una confirmación en algún momento, y ahí aparece él, alguien lo filmó, fue un archivo, lo encontraron y lo pusieron, ¿sí? Otra cosa no hay. De ahí asociar a Monseñor Guillermo Liden con la dictadura, me parece que hay un trecho bastante enorme. Tanto es así que, y con eso termino, una de las últimas veces que fueron a entrevistarlo por la causa, lo que él preguntaba constantemente, ya con 90 y tantos años de edad, murió con 101, si no me equivoco, más o menos, él preguntaba, cada vez que le hablaban de la causa, de los 5, ¿usted sabe quién mató a mi hermano? O sea, como para decir, si a los 90 y tantos años de edad él ya no sabía quién había matado a su hermano, porque calculo que desde un primer momento tampoco sabía, ¿sí? No creo que se haya llevado ningún secreto a la eternidad. Eso es todo. Gracias. Gracias, Juanse. Gracias, Juanse, por esclarecer un poco. Seguimos con Lucas, que está pidiendo la palabra. Lucas, ¿estás por ahí? Bien, lo que quería comentar es breve. Simplemente lo escuchaba Francisco hablar de las diferencias de cada uno, ¿no?, de los 5, de sus características más llamativas, si se le puede decir así. Quizá la pregunta no sea tan relevante, pero quisiera saber, Francisco, vos, ¿qué palabra o qué frase considerarías correcta para representarlos a los 5 y por qué elegirías esa palabra o esa frase? Simplemente eso, gracias. Bueno, creo que el que definió a esta comunidad con mucha sabiduría fue el tío Kevin, y acuñó esta frase que nos quedó para siempre, que juntos vivieron, juntos murieron. Me parece que realmente si hay una frase que los representa es esa. Yo a veces me había quedado con la idea de que el juntos murieron era más importante que el juntos vivieron, porque el juntos murieron nos habla del momento del martirio, del momento de la entrega. Pero ya ahora tengo muchas dudas de que sea la parte más importante. Creo que las dos partes son igualmente importantes. Es tan difícil haber vivido juntos como haber muerto juntos. Es más, creo que el murieron juntos es la coronación de él vivieron juntos. Me parece que una sin la otra no sería representativa de esta comunidad. Juntos vivieron y juntos murieron. Hubo otro lema que después también nos ha pegado mucho y es hoy son luz y vida. Y realmente también me siento muy identificado con esa frase. Creo que también ese lema los define bastante bien a ellos. Hoy son luz y vida. Si no fuera así, no habrían tantos grupos y tantas comunidades queriéndolos acompañar e imitar, justamente porque nos dejaron esa enseñanza. No sé, para mí esas dos son las
las frases que mejor los representan, pero no sé, acá Juanse, si se te ocurre algún otro, o vos tenías algún otro en mente que te parezca que sea más representativa de la comunidad. No, siempre fue esa frase. También en algunos lugares estaba la frase del Evangelio, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Esa también venía un poco junto, y un poco con el pensamiento del tío Kevin, que, dicho sea de paso, y cortito, mucha de la documentación que hoy tenemos es porque él la guardó. Si él no hubiese guardado las cosas, ¿sí? Después de todo el lío del primer momento, y después de los primeros años también, que fue también bastante difícil poder guardar toda la documentación que quedó, las cartas, los escritos, las homilías, todo lo que hoy para la causa hace que sea importante y que también nos ayude a conocernos mejor. ¿Puedo Gracias. agregar algo? Perdón. Sí, podemos primero pasar a Griselda y después vos, Ora, ¿te parece? Por supuesto, era sobre la frase. Ah, bueno, dale, entonces sí, así continuamos con eso, si quieres, Ora. Simplemente destaco dos. Una no es una frase, sino que es el diario de Alfie, que todos pueden encontrar, especialmente el del 1 de julio, justamente recreado por el libro de Sergio. Y después la otra que también Francisco manifestó al comienzo y que es algo que Rodolfo repite, que es esa de tenemos que ser fieles a Dios antes que a los poderosos de este mundo. Gracias. Bueno, Griselda. bueno, ¿qué tal? Bueno, yo era parte del grupo del Ateneo que dirigía Salvador y en el que participaba Rodolfo también. Y yo lo que quería remarcar, bueno, acá se dijo prácticamente todo, pero una cosa que creo que fue muy importante y fue que ellos principalmente nos formaron, nos hablaban de que había que formar un hombre nuevo y ese hombre nuevo dependía de que nosotros tuviéramos una mirada distinta y hiciéramos de eso una vida diferente para cambiar el entorno. Entonces, lo principal era la espiritualidad propia de cada uno, el tiempo de oración que Alfie tanto valoraba, y después el perdón. Y el perdón significa, no significa olvido, no significa no pedir justicia, pero sí significa el no tener rencor. Y yo creo que en esta época todavía prima mucho rencor. Dentro de nuestra comunidad eso no es tan marcado, pero eso es lo que está marcando nuestra sociedad. Y por eso nos lo marcaron y nos lo hicieron vivir desde el primer momento. Era una iglesia muy llena de jóvenes y en ese momento se quería aplacar a los jóvenes. Era una manera también de sacarnos del medio. Y esa noche que pasamos de vigilia, nuestras dos canciones así como himno que se hicieron carne y que hoy es el día de hoy que a todos nosotros nos ponen la piel de gallina, era el Creo y era el Más cerca, oh Dios, de ti. Son dos canciones que hablan plenamente del pensamiento de los 5. Y creo que eso lo tenemos que remarcar, porque ahí es donde está el fundamento de su martirio y de su entrega, ¿no? Y es lo que nos tiene que marcar a nosotros. Nada más. Gracias, Griselda, por todo, por tu aporte. Fran, me parece que estamos en horario. ¿Quisieras hacer algún cierre de todo lo que venimos charlando y conversando? No, la alegría enorme de que hayamos podido estar un rato hablando de los 5 y que tengamos interés en este tema siempre me
me anima a seguir también en esta tarea. Realmente ver que los jóvenes cada vez sean más los que se enamoran de esta causa también, es algo que nos llena también de fuerzas, y realmente, bueno, me voy muy contento de haber estado y muy agradecido de que me hayan invitado a estar en este momento con todos ustedes, que me hayan dado este espacio para poder comentar mi experiencia con relación a ellos. Nada más. Eso. Una última preguntita que acaba de entrar, que me parece que viene un poco también a lo que venimos haciendo, y Alejandro pregunta el vínculo entre el Papa Francisco y los 5. Para vos. Hay documentación que tenemos que nos habla de un intercambio de palabras entre ellos. Hay varias cartitas entre ellos, entre Francisco y entre lo que era Bergoglio, Jorge Bergoglio y Alfie Kelly. Se consultaban, se pedían consejo, y se iban acompañando en sus tareas. Los dos eran maestros de novicios, y los dos, o directores de los seminaristas, se acompañaban en eso, ¿no? En esa tarea. Y la verdad que se querían, se ve mucho, y bueno, el Papa en su homilía, cuando estuvo en el año 2001 en San Patricio, hizo referencia justamente a que daba testimonio de que Alfie era un hombre de Dios, y decía que lo había conocido muy bien, que había sido su confesor, y que en él daba testimonio de los otros 4 miembros de la comunidad mártir. Bueno, me gustaría gracias. agregar algo a esto que está diciendo Francisco. El año pasado, con los chicos de la Escuela San Luis, fuimos a hacerle una entrevista a Dicky, que está muy viejito. Bueno, estuvimos con Dicky y con Tessy en Mercedes, Dicky el hermano de Alfie. Y según Dicky, él comenta que fueron unos años compañeros en el seminario en San Miguel, porque en la preparación de Alfie había estado un tiempo con los jesuitas, hasta que después se fue a Roma a formarse más en lo que es el carisma palotino, ¿no? Y que desde ese momento habían como forjado un muy buen vínculo. Gracias. Bueno, también hay que tener en cuenta que Jorge Bergoglio fue el cardenal que inició el proceso canónico en la Argentina, ¿no? Y lo hizo en un momento, formó el tribunal, y lo hizo en un momento especial, porque él no quería que pase a ser una causa histórica, sino que quería que sea una causa por martirio, y que, porque como para dar más, facilitar las cosas en ese momento, porque las causas históricas suelen ser un poco más complejas. No sé, Bueno. Juan, si tienes algo que aportar por este lado, con relación a... ¿no? Francisco, ¿me falla a mí la memoria o no fue el primero Bergoglio en hablar, así como a nombrar los mártires en las misas y ponerse las vestiduras rojas? ¿Fue así? Nombrarlos sí, en la homilía que está en el famoso folleto que armamos para dar a todos, para informar. Sí, en la homilía él dice, palabras más, palabras menos, que las baldosas de este solar fueron ungidas no solo con aceite, sino con la sangre de los mártires. Pero las vestiduras rojas no. La primera vez que nos pusimos fue con Enrique Guiaseguí y después con Alejandro Giorgi. Digo, porque en estos días entre nosotros estuvimos viendo esas cuestiones,
Y fue ahí que en los últimos, vamos a decir, sería 8 años como mucho, cada vez que viene un obispo, salvo para los 40 años que estaba el cardenal, ahí no, pero cuando viene el obispo que va a presidir, le preguntamos, ¿de qué color querés la ropa? ¿No? Y si dice rojo, vamos para adelante. Y si dice blanco, bueno, blanco. Pero últimamente, mirando la foto, los archivos, venimos aumentando con el rojo. Y bueno, porque siempre se dijo que no hablar de mártires antes de que se los reconociera, pero ya eso es un aval importante. En realidad, porque lo que nos faltaba era que nos terminaran de incluir en la lista, ¿sí? Cuando se conforma el tribunal, técnicamente se los puede llamar siervos de Dios. Por eso que todos los 4, cuando en el encabezado de la oración dice, por nuestros siervos de Dios, ¿sí? Eso es un tecnicismo, si se quiere, pero es el primer nombre o título oficial que se le puede dar. Después, lo otro es a veces un exceso de prudencia, si se quiere, para tratar de, en ciertos ámbitos, entre nosotros, en celebraciones, en cosas, eso se toma como la sabiduría popular del pueblo, ¿sí? Que siempre hay que escuchar, decía Monseñor Angeleri, que es beato, ¿sí? Uno vive en el Evangelio, uno vive en el pueblo, eso hay que escucharlo, ¿sí? Pero después también está lo oficial, ¿sí? Cuando hablamos en el sentido oficial, entonces ahí sí cuidamos un poquitito más el lenguaje. Después, año a año, el clamor popular va haciendo que también la causa, digamos, sea empujada. Bueno, muchas gracias a todos, la verdad es que estamos como en horario, así que nos gustaría por ahí mostrarles un video de cierre, pero sin antes, bueno, agradecerles a todos ustedes por este espacio, por compartir, por encontrarnos, y bueno, recordar un poco que mañana a las 6 de la tarde también desde Palotinos por la Memoria están haciendo un gran trabajo, nos estamos acompañando mutuamente como comunidad, así que a las 6 de la tarde también vamos a tener otro encuentro. Lo van a ver en el Instagram, así que bueno, estén atentos que seguro todo este mes vamos a estar como encontrándonos en diferentes plataformas. Bueno, no sé si Santi quieres poner el video de cierre. Ahí mando el video de cierre acá como BJ, así que bueno, y felicitaciones también a Indy, a todos los chicos que vienen trabajando mucho, Vicky Masiuk también. Esto va a ser una mención también a Vicky. Nosotros, y esto también a Juanse, un agradecimiento especial. El año pasado pudimos hacer en Areco, a fin de año, un homenaje en San Patricio a Emilio, que lo pudo ver Niata, y estos días que bueno, Niata se fue a encontrar con el flaco, sentí mucho orgullo por Vicky, por el trabajo que hizo, por todos como comunidad, y de verdad, Juanse, porque fue un apoyo fundamental que lo pudimos hacer, y creo que fue muy merecido, y muy sanador para todos. Creo que también una parte de todo esto es poder sanar algunas cosas y en los chicos saber que tienen un montón de debates y un montón de discusiones que quizás algunas generaciones más atrás todavía están más en carne viva, mucho más saldadas, y creo que hay que pensar con esa fuerza para adelante. Así que mando esto, y Fran, como siempre, un gusto, te queremos mucho, te valoramos, y sos una referencia siempre para nosotros, para avanzar con el ímpetu de las nuevas generaciones, pero siempre en unidad y para aportar. Así que bueno, le dejo el video de cierre y después ya vamos cerrando el ámbito este. A ver, momento, Está acá. Ahí va, Por ser luz cuando reinan las tinieblas, por hablar de vida cuando todo habla de muerte, por oponer coraje ante el miedo y el terror, por servir a Dios sin importar su suerte,
brillan en el cielo. Y aunque su ausencia nos duele y nos revela, creemos que habitan la morada del amor eterno que no cesa. Bienaventurados los que dice Jesús, por mi causa sean perseguidos. Los que me encuentran en el rostro del que sufre, yo no los llamo servidores, sino amigos, amigos del amor que fin no tiene, que supera las barreras de la muerte, amor que rompe las cadenas y libera, amor de mártir, vida para siempre, amor que rompe las cadenas y libera, amor de mártir, vida para siempre, vida para siempre. Bueno, Bueno, adiós. Muchas gracias a todos. saludos, gracias a todos por estar. Muchas gracias por todo. Por favor, nos estamos Gracias, viendo. jóvenes. Nos vemos después de la pandemia. Gracias, Saludos. jóvenes, porque nos Hasta la llenan el próxima corazón de pandemia. esperanza. Adiós. Chao, chao. Adiós.